Tú eres el cambio que deseas ver en el mundo. Mahatma Gandhi. Hola, soy Melina Barrera y soy estudiante en la licenciatura y el profesorado en Ciencias de la Educación de la UNCO. Mi nombre es Emiliano, soy profesor en enseñanza primaria y estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación. En este video vamos a trabajar sobre uno de los interrogantes que más fuerza ha tomado dentro del campo de la sociología en los últimos años y tiene que ver con la relación entre hegemonía y escuela. Los interrogantes que nos convocan tienen que ver con preguntarnos acerca de qué cambios está experimentando la función social de la escuela. A su vez tienen que ver también con indagar acerca de qué posibilidades emergen en el contexto actual para pensar en prácticas educativas que permitan empoderar y dar herramientas a quienes aprenden. ¿Con qué espacios de poder la escuela está disputando hoy la producción de subjetividades? ¿Cómo y para qué generar experiencias educativas que permitan romper con el sentido común instalado? Todos estos interrogantes abren y tensionan muchos sentidos que hacen al campo de la sociología. Pero antes es necesario explicitar de qué hablamos cuando hablamos de hegemonía. En los planteos del sociólogo italiano Antonio Gramsci podemos ver atravesada a la educación. Nos referimos a sus concepciones, debido a que sus planteos nos permiten referirnos al sistema educativo por afuera del aparato formal de la escuela. Y nos hace ver a la sociedad como un todo, donde política y pedagogía no pueden separarse. De esta forma, para introducirnos en esta propuesta, vamos a indagar en el pensamiento de Gramsci y en las concepciones que él tenía como hegemonía. La hegemonía refiere a una forma de dominación de un grupo, clase social, estado o institución sobre otro de su mismo tipo. Gramsci nos plantea que la hegemonía es una imposición de tipo cultural, donde las clases dominantes someten a las clases proletarias, imponiendo su visión del mundo a los demás. Estas clases dominantes tienen dos formas de gobernar y someter: mediante la fuerza o mediante la ideología. Por la fuerza busca lograrlo mediante la coerción física usando al ejército o a la policía. Por la ideología busca ejercer consenso logrando una aceptación del dominio de la clase que detenta poder. Gramsci nos aporta que principalmente la hegemonía busca ejercer esta dominación desde la cultura, donde se instala a través de la religión, instituciones religiosas, iglesias, los templos, mediante los medios de comunicación, televisión, redes sociales, y mediante el sistema educativo. El sistema educativo inculca una arbitrariedad cultural por medio de un poder arbitrario. Entonces, podemos decir que en este sistema hegemónico la escuela actúa como una institución de carácter burgués que reproduce los esquemas de dominio social. En este sentido, para Bonal, el concepto gramsciano de hegemonía aplicado a la educación define una forma de dominación que ejerce control social a partir del uso de instrumentos ideológicos, con el propósito de imponer una determinada y única visión del mundo sobre los dominados. Ahora que ya recuperamos la noción de hegemonía, y en qué sentido es que Gramsci propone que la escuela es un aparato de hegemonía, podemos volver sobre una de las preguntas
de apertura que habíamos presentado, que tenía que ver con indagar acerca de con qué espacios de producción cultural la escuela está disputando hoy la construcción de las subjetividades. Porque la pregunta que traemos tiene que ver con preguntarnos acerca de si sigue siendo la escuela un aparato de hegemonía. ¿Y por qué preguntamos esto? Bueno, porque si observamos los postulados de Tedesco y Fanfani, dos pensadores en el campo de la sociología de la educación, vamos a observar que se señala sustancialmente una crisis de la escuela como institución de producción de hegemonía, como instancia privilegiada de socialización. De hecho, el desfinanciamiento y la desacreditación en la escuela pública durante los últimos años da cuenta de ello. Da cuenta de cierto desinterés por parte del Estado Nacional en invertir en materia educativa, lo cual es al menos disruptivo si nos posicionamos desde una perspectiva histórica y observamos que durante los siglos XIX y XX la escolarización, fundamentalmente en el nivel primario, se expandió a lo largo y ancho de todo el país a partir de un interés explícito por parte del Estado Nacional en formar a la ciudadanía, en lograr la tan deseada homogenización cultural que siempre tuvo como estandarte y como medida de todas las cosas a la perspectiva europea. Por eso la pregunta que nos hacemos y presentamos refiere a ¿por qué la escuela perdió su importancia como institución de producción de hegemonía, como instancia de difusión de la cultura dominante? Juan Carlos Tedesco va a decir que esto tiene que ver con que al capitalismo ya no le interesa producir hegemonía, y que por eso a lo que asistimos es también a la reconfiguración de un capitalismo con escasa vocación hegemónica. Tenty Fanfani va a discutir esta idea de Tedesco, proponiendo una mirada más amplia y enriquecedora que plantea lo siguiente. Si bien la escuela ya no es el aparato prioritario como lo fue durante los siglos XIX y XX en nuestro país, lo cierto es que la hegemonía se sigue produciendo, porque la hegemonía es necesaria en el plano de la dominación legítima. Por eso para Tenty, la hegemonía se sigue construyendo, y desde otros lugares que ya no son los de la escuela tradicional. La pregunta que surge ahora es, bueno, ¿cómo son esos otros espacios? En primer lugar, son espacios simbólicos de poder. Lugares donde la construcción de la hegemonía funciona de una manera más o menos invisibilizada, inadvertida, y podríamos decir también más económica. Tal es el caso del mundo del mercado, de los medios de comunicación, de la lógica individualista y meritocrática. En esos lugares ya no se necesita la escuela porque desde esos espacios de poder se transmiten y difunden determinados valores, concepciones, criterios y modos de interpretar la realidad. Y se hace de una manera mucho más eficaz que la de la escuela, porque se hace desde lo implícito. En otras palabras, la forma en que estos espacios se educan es desde lo tácito, desde lo que no advertimos, y no lo advertimos por la idea escolarizada a la cual subordinamos a la educación. Por eso son espacios que educan desde las determinadas formas que aprendemos a mirar la realidad y vincularnos entre nosotros mismos. Es esto que tiene que ver con la educación de las cosas, con transmitir mensajes a partir de determinadas experiencias que nos enseñan sin que lo sepamos, porque se inscriben y dejan huella en lo más profundo de nuestra subjetividad. El individualismo, la meritocracia, la hegemonía del presente, la cultura de la inmediatez, la cultura de consumo, el imperativo de la autosuperación, del éxito financiero y el progreso material, los vínculos esporádicos que son intensos pero breves, son algunos de los rasgos que caracterizan a la visión de mundo que se transmite desde estos espacios de poder y construye las nuevas subjetividades a partir de un proceso de educación implícita. Esta visión de mundo y sus valores son los que el capitalismo y las clases dominantes necesitan para seguir construyendo hegemonía. Hegemonía que,
como diría Gramsci, siempre está acorazada de coerción. Por eso, lo que está en crisis es la escuela como aparato de hegemonía, pero no la transmisión, como diría Tedesco, sino las formas tradicionales, institucionalizadas y modernas en que hemos estado pensando la transmisión. Los espacios más potentes de socialización ya no son explícitos como lo pudo haber sido en su momento la escuela o la iglesia, sino que son inadvertidos y por ello mucho más eficaces en su propósito de subjetivación. Ahora bien, en medio de esta crisis, donde la escuela pierde su hegemonía como institución educativa, ¿cómo hacemos para seguir educando? ¿Cómo hacemos para no resignar nuestra tarea en el campo de la educación? ¿Hacia dónde nos proyectamos? ¿Y qué lugar podemos disputar en la construcción de las subjetividades de nuestra época? ¿Podemos sostener nuestra vocación sin tener una respuesta a estos interrogantes? Parafraseando a Siede, diríamos que si no creemos en la posibilidad de ninguna propuesta contrahegemónica, necesitaríamos de una dosis de cinismo para volver cada día a las aulas, para volver cada día al espacio de trabajo en el campo de la educación pública. Y acá es donde volvemos sobre Tenty, entonces, para recuperar uno de los puntos más importantes de su texto, en el cual él plantea la posibilidad de pensar a la escuela como un espacio de producción de una contracultura, o de una cultura contrahegemónica. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, refiere a que si hablamos de pérdida de la escuela como un ámbito de producción de hegemonía cultural y política, lo valioso es pensarla entonces como un espacio desde el cual producir una cultura contrahegemónica. De hecho, Tenty va a decir que la escuela ya posee un currículum contrahegemónico, puesto que los conocimientos que tiene no se corresponden con los que la sociedad actual considera valiosos para el desarrollo de las personas. La producción de una cultura contrahegemónica en el ámbito de la escuela tendría que ver entonces con transmitir valores, comportamientos, actitudes e ideales que no sean los que la sociedad capitalista y neoliberal pondera y transmite a través de los espacios de poder. ¿De qué manera acercarnos a semejante propósito? Bueno, apostando a la misma educación de las cosas que nombrábamos anteriormente. Desde la lógica escolar solemos caer frecuentemente en la actitud de reducir la educación a la instrucción, y eso nos nubla un mundo de posibilidades. Tenty dice que la casa donde se habita, el lugar que se ocupa en la familia, el tipo de familia, el barrio, la lengua que se habla, la comida que se come, los lugares que se transita, la ropa que se viste, etc., educan desde lo implícito y dejan huella en lo más profundo y duradero de nuestra subjetividad. Y luego sigue diciendo que la vida misma, o sea, la experiencia, las cosas y todo el sistema de condiciones e interdependencias que estructura la vida de un sujeto desde que nace, educan tanto o más que la familia y la escuela. En síntesis, la propuesta consiste en reconocer el valor educativo de la experiencia humana, para desde allí apostar a introducir en la escuela la posibilidad de vivir experiencias que de otro modo no se producen naturalmente en otros espacios de la vida social. De modo que, ante la exaltación del individualismo, la escuela genere experiencias de acción colectiva. Y ante la creciente naturalización de desigualdades, la escuela sea un espacio donde problematizar la realidad social. Para que ante la capacidad creciente que tienen los medios de comunicación para construir realidad, la escuela genere espacios que permitan el estudio de casos donde se puedan trabajar con distintas fuentes y artículos de prensa, y que frente a los discursos de odio y estigmatización, la escuela genere espacios de diálogo y respeto con otros, otras y otros.
que ante la hegemonía del presente y ante la cultura de la inmediatez, la escuela sea un espacio que brinde experiencias, donde se recupere el interés por la historia y donde se reivindique el sentir del proceso por aquello que está haciendo el aquí y el ahora. Y que ante la globalización del mundo y la pérdida de lo popular, la escuela nos permita pensar nuestra realidad de manera situada, estudiando nuestro barrio, nuestra ciudad, trayendo y dialogando con aquellos conocimientos y saberes que aprendemos en la vida cotidiana, en la calle, en los demás espacios de socialización y de educación no formal ni institucionalizada. Vamos a presentar ahora brevemente dos experiencias educativas que nos permiten visualizar de qué manera es posible construir prácticas educativas desde una cultura contrahegemónica. Un ejemplo que nos gustaría compartir referido a la educación contrahegemónica es una noticia que trata de una experiencia en pandemia de la escuela número 35 en General Roca. Al tener tantas deficiencias de conexión con sus alumnos a través de Internet, docentes y alumnos se organizaron a través de 2 radios FM, lograron crear su propia aula virtual. Retomando la escucha y apelando al ingenio, más de 300 niños tienen clases todas las tardes. Entonces, vemos aquí cómo docentes se arriesgaron en busca de lo nuevo, lo incierto, y lucharon en contra de las circunstancias que les impedían enseñar. Y observamos cómo en medio de un año donde la educación se apoyó en el mundo de las pantallas y fomentó cada vez su consumo excesivo, donde el acceso no es igual para toda la población, esta escuela generó una experiencia distinta, disruptiva, que permitió sostener los encuentros desde un dispositivo que no es el que más ofrece el mercado, y sin embargo, es el que mejor se adecua a las condiciones del contexto en el que está la escuela, puesto que no se requiere internet y es mucho más accesible para todos. En los niños, estas acciones de enseñanza adecuada a su contexto se inscriben y dejan la huella en lo más profundo de su subjetividad. Otro ejemplo es también el que está plasmado en el largometraje argentino, titulado La escuela contra el margen. Se trata de una experiencia educativa realizada por una docente y un grupo de estudiantes de la escuela Manuel Mujica Lainez, ubicada en Villa Lugano, uno de los barrios más desfavorecidos en la ciudad de Buenos Aires en materia de obra pública y vivienda. En un contexto de disputa y conmoción generalizada en los barrios que rodean a la escuela, a causa de la muerte de 3 jóvenes en un conflicto de toma de tierras, la docente, llamada Florencia, decide llevar adelante un taller para que sus estudiantes puedan comunicar cuál es la mirada que tienen sobre el barrio y puedan reflexionar sobre la realidad en la que viven. Como cierre del taller, un grupo de las y los estudiantes viaja junto con la profesora a Chapadmalal para asistir a un encuentro de jóvenes y memoria. En esa instancia, el grupo de estudiantes presenta su trabajo ante las demás escuelas que viajaron, dando cuenta de cuáles son los conflictos, problemáticas, injusticias y discriminaciones que hacen a su vida cotidiana en su barrio, en esa parte de la ciudad de Buenos Aires. Esta experiencia educativa es contrahegemónica por la forma en que permite a las y los estudiantes pensar su realidad de manera situada, desnaturalizando las situaciones de desigualdad y discriminación que viven respecto a otros espacios de la ciudad y entre ellos mismos, a partir de sus conflictos internos. Por eso es una experiencia que empodera a quienes aprenden, en términos de que genera las condiciones para que las y los estudiantes puedan dar el primer paso
que requiere toda transformación de una situación de desigualdad, que es la comprensión de la realidad social como una construcción histórica, situada y entramada en relaciones de poder, lo cual la convierte, por ende, como un espacio potencialmente modificable. En este video nos propusimos a dialogar uno de los temas más importantes de la sociología de la educación. Pero claro, lejos de cerrar los sentidos y de arribar conclusiones cerradas, la propuesta queda abierta para seguirla pensando. Las preguntas se las dejamos a ustedes, para que pensemos colectivamente qué experiencias contrahegemónicas pueden seguir pensándose en este contexto de pandemia. ¿Cómo pensar en un regreso a las aulas, a la presencialidad, sin permitir que este espíritu de delación del que habla Darío Zeta se apodere de nuestro comportamiento ante la posibilidad de un caso positivo? ¿Con qué actitud trabajar estas situaciones para que el trato sea mucho más humano que el que como sociedad hemos tenido con las personas contagiadas en los primeros meses de la pandemia? ¿Qué experiencias generar para que la meritocracia no sea la explicación que más abunde cuando la vuelta a la presencialidad dé cuenta de que no todos aprendimos los mismos contenidos? Son interrogantes que seguramente incomodan y movilizan, porque abren nuevos sentidos. Esperamos que a lo largo de este video hayan podido acompañarnos en este camino de reflexión crítica sobre la realidad educativa vista desde el campo de la sociología. Agradecemos a nuestras profesoras, Laura y Jorgelina, por habernos iniciado en este campo de ciencias de la educación y por haber mantenido la cursada, el encuentro y el diálogo amistoso en este año tan excepcional. También saludamos con mucho afecto a nuestras compañeras y nuestros compañeros con quienes compartimos este trayecto. Gracias por acompañarnos en esta cursada y hacer justamente de esta cursada una experiencia que nos educó mucho más allá de los contenidos del programa, porque nos transmitió también su interés por lo educativo, su predisposición para la enseñanza, incluso cuando eso muchas veces implicó también lidiar con herramientas tecnológicas que no son las que más usamos. Y acá, Lau, te agradecemos también por cada video que preparabas para las clases y que quizás a veces no podíamos llegar a verlo, lo subías a Pedco. Esta experiencia también nos transmitió su deseo por conocer nuestras motivaciones, nuestras trayectorias y nuestras reflexiones a las cuales pudimos llegar dentro de la propuesta que ustedes mismas nos ofrecieron. Muchas gracias.